saludos muy cordiales eta ongi etorri denoi a Mundo.hoy, que les introducirá en los pactos y acuerdos secretos que los diferentes gobiernos de los Estados Unidos han venido manteniendo con la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, desde principios de los años 70. Dos enemigos públicos oficialmente, pero que de manera oculta han cooperado conjuntamente para alcanzar sus objetivos hasta las recientes elecciones de Palestina. Ahora, el triunfo de Hamás convierte a este perseguido movimiento radical islámico en el candidato favorito para ser captado por la CIA y conseguir neutralizarlo para dejar vía libre a Israel, el principal aliado estadounidense. La máxima de los agentes secretos es que si no pactas con el diablo, no sabes absolutamente nada de lo que está haciendo, y hay que infiltrarse y conocer a fondo al enemigo. Esta fue la orden que dio Nixon a la CIA. Había que hablar con la OLP y tener un enlace directo con los terroristas. Su primer interlocutor palestino fue Salamé, el príncipe rojo, y el brazo derecho de Yasser Arafat. Israel lo consideraba el instigador de la masacre de Múnich y lo perseguía a muerte. En cambio, la CIA mantuvo con él una estrecha colaboración. El príncipe rojo consiguió de los estadounidenses que Yasser Arafat pronunciara el histórico discurso ante las Naciones Unidas, donde la OLP fue reconocida como representante legítima del pueblo palestino. En adelante, la CIA y la OLP estrecharon su colaboración ante la cólera de Israel, que llegó a obligar al presidente Jimmy Carter a romper todo diálogo con los palestinos. Pero Carter, en un doble juego, intensificó secretamente las relaciones con Salamé y la OLP. Se acercaba una solución dialogada para la causa palestina e Israel lo impidió matando a Salamé, el principal interlocutor con Estados Unidos. Después se interrumpieron las relaciones entre la CIA y la OLP durante 10 años, hasta que las autoinmolaciones de decenas de jóvenes palestinos en autobuses israelíes repletos de gente, como respuesta a la matanza de Ariel Sharon en Sabra y Shatila y el estallido de la intifada de Al-Aqsa, abrieron una nueva vía de comunicación con los estadounidenses. Esta vez, el interlocutor palestino, Rajú, debía de colaborar en la persecución de Hamás. La tortura se convirtió en práctica habitual de las cárceles palestinas. Agentes de la CIA participaban habitualmente en los interrogatorios de Rajú. Arafat tenía vía libre para eliminar toda oposición. Cuando el ejército israelí entró en el cuartel general de Arafat en Ramallah, muchos soldados de élite palestinos entrenados en Estados Unidos se unieron a las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Ahora, los perseguidos de la CIA, de la OLP y de Israel son los miembros de Hamás, es decir, la nueva realidad palestina. ...16 de septiembre de 2001... Han pasado 5 días desde el atentado terrorista en Estados Unidos. Agentes estadounidenses de inteligencia viajan hacia una base militar palestina junto al Mar Muerto. En el más alto secreto, el jefe local de la CIA está citado con un hombre conocido como el Saddam Hussein de Cisjordania. Acusado de terrorismo, este hombre cumplió 17 años de condena en una cárcel israelí. El temido coronel Rayub tiene las manos manchadas de sangre, pero ahora la CIA quiere contratar sus servicios. Oficialmente, la CIA ha estado siempre en la lista de enemigos mortales de Palestina, pero la realidad es que durante décadas ha habido entre ambas partes una secreta y estrecha colaboración. Dos importantes agentes palestinos, el Príncipe Rojo y la Eminencia Gris, han cultivado esta delicada relación que llega hasta la propia Casa Blanca. Y son varios los presidentes estadounidenses que se han aliado con hombres a los que públicamente han señalado como sanguinarios terroristas. Lo cierto es que te acostumbras a pactar con el diablo, porque si no lo haces, no sabes absolutamente nada de lo que el diablo piensa. Pactar hasta con el diablo. El Príncipe Rojo.
Este joven refugiado palestino, Ali Hassan Salamé, iba a convertirse en el primer hombre que hablaría con el diablo, con los Estados Unidos, su gran enemigo. La familia Salamé proviene de Kula, una pequeña localidad de Cisjordania. Hassan, el padre, fue un legendario guerrillero muerto en la guerra de 1948, el año de la proclamación del Estado de Israel. Fue entonces cuando Kula se convirtió en un pueblo fantasma, un campo de tiro israelí. La familia Salamé era una familia acomodada que desconocía la cada vez más frecuente vida en los campos de refugiados palestinos, por lo que Ali Hassan pudo estudiar en prestigiosos centros extranjeros, primero en El Cairo y posteriormente en Alemania Federal y Suiza. Ali Hassan Salamé recibió una cuantiosa herencia y encontró un buen empleo en Kuwait, donde optó por una vida de lujo al margen del conflicto palestino. Pero en 1967, Israel infligió una severa derrota a los estados árabes. Salamé no podía elegir. Con el honor de su familia en juego, se vio obligado a unirse a la pujante organización guerrillera de Yasir Arafat, Al-Fatah. Un miembro de Al-Fatah llamado Abu Saleh y que pertenecía a nuestra familia le dijo: eres el hijo de Hassan Salamé. No tiene sentido que no seas miembro de Al-Fatah. Tú tienes que estar en Al-Fatah. Elegido junto a otros 9 jóvenes palestinos, fue enviado a El Cairo para realizar un curso de 6 semanas impartido por el servicio secreto egipcio. Uno de sus compañeros era Abu Daud, buscado actualmente por la policía de diversos países. El legendario líder palestino Abu Daud nos describe desde su escondite en Damasco las instrucciones que él y Salamé recibieron de Arafat. It was to create the first intelligence of the... Yo debía crear un servicio secreto para los palestinos que contara con secciones de espionaje, contraespionaje and other branches. Salamé fue destinado al cuartel general de la OLP en Beirut, donde residían su madre y su hermana pequeña. Era muy cálido y muy afectuoso conmigo. Siempre sonreía. Le gustaba hacerme regalos. Me compraba chocolatinas, discos de Elvis Presley. A los dos nos gustaba Elvis Presley. Yasir Arafat pronto se percató del encanto, el talento y las dotes de liderazgo de Salamé. Le confió la misión de organizar su guardia personal, la conocida Fuerza 17, llamada así por la extensión del teléfono de Salamé en la sede de Al-Fatah en Beirut. A los 21 años, una vidente le dijo: vas a ser un hombre muy importante. Serás un líder. Tendrás hijos, pero ninguna hija. Serás muy importante. Pero te matarán. Serás asesinado. Tu muerte no será natural. Él dijo: ¿creéis lo que dicen los videntes? Es absurdo. Salamé podía haberse considerado un refugiado, pero vivió como un rey. De hecho, se le puso el sobrenombre de Príncipe Rojo, no solo por sus ideas políticas, sino también por su cercanía al rey Arafat y a su gusto por el lujo y la ostentación. Llevaba camisas de satén, zapatos italianos hechos a mano y vestía trajes confeccionados en la Savile Row de Londres. Era cinturón negro de karate y sentía debilidad por los coches deportivos. Bebía whisky de Malta y tenía fama de Don Juan.
Era un hombre encantador. Parecía una estrella de cine. Era muy afable, una persona realmente agradable. Era un hombre lleno de vida. Pero este encantador sibarita tenía otra faceta. Salamé adiestró a los soldados de su unidad en el arte de matar. Planeó cruentos atentados y formó parte, como Abu Daud, de la temida organización terrorista Septiembre Negro. Nosotros solo teníamos armas cortas. Los israelíes tenían de todo y nos bombardeaban todos los días. Por eso nació Septiembre Negro. Desde aquel momento, Estados Unidos se vio obligado a tomarse muy en serio el conflicto palestino. El presidente Nixon ordenó al director de la CIA la labor de proteger la vida y los intereses del pueblo norteamericano. Robert Ames, un agente que dominaba la lengua árabe, fue instruido para infiltrarse en la OLP. Varios presidentes norteamericanos se valdrían de Ames como enlace directo entre ellos y los terroristas. Cuando conocí a aquel miembro de la CIA, me pareció una persona excepcional. Se desenvolvía con una soltura que solo alguien habituado a un mundo de secretismo puede tener. Robert Ames era una de las contadísimas personas del gobierno norteamericano que en aquel tiempo conocían y entendían el Medio Oriente, los gobiernos árabes y las corrientes políticas que surgían. Él intentaba entender lo que pasaba por las mentes de aquellas personas. Creía que hablar con ellos era mejor que no hacerlo. Mientras tanto, la situación de Yasir Arafat era cada vez más complicada en medio de la sangrienta guerra civil libanesa. Y no vio otra salida que intentar el diálogo con el diablo, con el salvavidas de Israel, los Estados Unidos. Arafat era un líder político ambicioso que entendió la necesidad de un canal de comunicación con el país más poderoso del mundo. Se encargó a Ali Hassan Salamé la delicada misión de establecer el primer y altamente secreto contacto con los americanos. Lo fundamental era que se trataba de alguien muy próximo a Arafat, y los americanos querían a alguien así. Aquellos contactos fueron autorizados por el presidente de los Estados Unidos. Para él y para varios presidentes después de él, era la forma de mantener una línea abierta con la OLP, sin tener que reconocer oficialmente que se mantenían relaciones con los palestinos. Los contactos eran siempre clandestinos, para poder negarlos en caso de que salieran a la luz. El papel de la CIA era llevar a cabo aquellos contactos. Oí que se reunió con los americanos. Es lo que yo oí, pero él no me lo dijo. Él, por supuesto, no hablaba de esas cosas. Ames y Salamé se reunieron en un pequeño hotel en el barrio Corniche de Beirut. Ambos entraron por la puerta trasera. Ames pidió a Salamé que hiciera llegar a Arafat un rotundo mensaje. Le dijo: en Washington no hay nadie dispuesto a aceptar sus planteamientos, pero ahora tiene la oportunidad de hablar directamente con el presidente a través de mí. Esto dio a Arafat la posibilidad de hacer llegar sus puntos de vista a las más altas esferas del gobierno de los Estados Unidos y viceversa. El gobierno de los Estados Unidos podía contactar con los palestinos.
De este modo se intentaba modificar posturas, obtener de la OLP planteamientos más moderados o la declaración de que su lucha por un Estado palestino no suponía necesariamente la negación del Estado de Israel. Durante años se han llevado a cabo este tipo de actuaciones y creo que en general han sido muy efectivas en cuanto a la moderación de las posturas palestinas y la evolución de la propia OLP. Pero Salamé sería acusado de participar en la organización de uno de los actos terroristas desgraciadamente más famosos de nuestro tiempo. La OLP había solicitado la participación palestina en la Olimpiada de Múnich de 1972, pero la solicitud fue denegada. Leímos en la prensa que una numerosa representación israelí iba a participar. Pero en cambio, no estaba permitida la participación palestina. Por ello decidimos tomar al grupo israelí como rehén y pedir la libertad de nuestra gente encarcelada en Israel. Al amanecer del día 5 de septiembre de 1972, todo está en calma en la Villa Olímpica de Múnich. 8 palestinos saltan la verja e irrumpen en las dependencias israelíes. Abu Daud acompaña a sus hombres hasta los límites de la Villa Olímpica. Dimos instrucciones a los que iban a ejecutar la acción. No debían matar a nadie ni permanecer allí más de 24 horas. Después debían huir a un país árabe. No esperábamos lo que ocurrió. 2 israelíes murieron inmediatamente y otros 9 fueron tomados como rehenes. La intervención de la policía alemana fue un desastroso fracaso. Finalmente, murieron todos los rehenes y 5 de los 8 terroristas. El gobierno de Israel juró venganza y señaló a Salamé como el instigador de la masacre de Múnich. A pesar de que Salamé fue acusado de un terrible crimen y condenado en todo el mundo, la CIA mantuvo su estrecha colaboración con él. Era el contacto de la CIA. Si se quería mantener abierto aquel canal, había que hablar con él. La decisión estadounidense de seguir colaborando con el terrorista Salamé era necesaria según el exanalista jefe del Departamento de Inteligencia del Pentágono, Anthony Cordesman. En el contraterrorismo, en la lucha contra movimientos violentos, los servicios de inteligencia han de penetrar en esos movimientos. Y eso no se consigue esperando que surja de esos grupos una Juana de Arco o un San Agustín como informador. Si se quiere mantener el imperio de la ley, si se quiere proteger a los inocentes, si se quiere entender a los grupos que ejercen el extremismo violento y el terrorismo, esa es la única forma de hacerlo. Es incuestionable que en la lucha por proteger vidas inocentes hay que hacer todo lo posible por hablar con el diablo. En el verano de 1973, agentes israelíes en Beirut informan a Jerusalén de que la relación entre Salamé y la CIA es peligrosamente cercana y sincera. Los israelíes nos hicieron llegar su sospecha de que Ali Hassan Salamé trabajaba para nosotros, que lo teníamos en nómina. Si lo confirmábamos, ellos lo dejarían en paz, pero en caso contrario, acabarían con él, ya que lo consideraban culpable del atentado de Septiembre Negro en Múnich. En el mundo de los servicios secretos, la norma es no responder a preguntas de ese tipo. Así que no confirmamos que, en efecto, trabajaba para nosotros. Simplemente no dijimos nada. En el otoño de 1973, el Mossad creyó haber localizado a Salamé trabajando de incógnito como camarero en una discoteca de Lillehammer, Noruega.
Agentes israelíes dispararon a su víctima en plena calle. Murió en brazos de su esposa noruega, embarazada. Pero el Mossad había cometido un terrible error. El hombre asesinado era en realidad un inmigrante marroquí. Varios israelíes fueron arrestados. Poco después del atentado de Lillehammer, Salamé se casó con la mujer más bella del mundo, la Miss Universo libanesa, Georgina Risk. Georgina había trabado amistad con el futuro presidente Jimmy Carter, amistad de la que pronto Salamé también participaría. En 1974, Salamé se hallaba junto a Yasir Arafat en Nueva York, momentos antes de que el líder palestino diera ante las Naciones Unidas su famoso discurso de la pistola y la rama de olivo. Pocas semanas antes de la llegada de Arafat a los Estados Unidos, en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, tuvo lugar una reunión secreta. En ella, Salamé y Robert Ames acordaron un singular pacto entre Estados Unidos y la OLP. Los palestinos prometieron proteger los intereses norteamericanos en el Líbano y advertir a Estados Unidos de futuros ataques terroristas a cambio de que Estados Unidos no impidiera el histórico discurso de Arafat ante la Asamblea General de la ONU. La OLP había conseguido por fin traspasar el umbral. Había sido reconocida como representante legítima del pueblo palestino. Esencialmente se acordó que la OLP proporcionaría seguridad para la embajada estadounidense y evitaría atentados. En 1974 decidimos el cese de toda actividad de Septiembre Negro. Protegieron a la comunidad norteamericana y los intereses norteamericanos. No murió ningún norteamericano durante su relación con el gobierno de Estados Unidos. Proporcionaban información a los servicios de seguridad. Avisaban a nuestra gente. Y no tuvimos ninguna baja mientras ellos desempeñaron ese papel. La CIA informaba a Salamé sobre atentados planeados contra Arafat y la OLP. Como contrapartida, Estados Unidos recibía un flujo constante de información sobre amenazas terroristas. Empezamos a mediados de los 70. Entonces yo estaba en el gobierno y leí los informes. Información de primera mano proveniente de la OLP. Siempre tuve la convicción de que eran de Salamé, pues Robert Ames lo conocía y mantenían una relación profesional. Creo que fue Ames quien reclutó a Ali Hassan Salamé. Y entonces la CIA le pidió que visitara los Estados Unidos. En 1976, la CIA mostró su agradecimiento invitando en secreto a Salamé a conocer su sede central en Estados Unidos. El director de la CIA era entonces George Bush padre. Salamé hizo el viaje acompañado de su esposa, la Miss Universo Georgina Risk. La CIA obsequió al terrorista y a su esposa con una fantástica luna de miel. Los llevaron a Hawái y Disneylandia. Salamé acabó enamorado del estilo de vida americano. Aunque había sido un terrorista muy activo, se acabó convenciendo de que aquello no les llevaría a ninguna parte. En su fuero interno se convirtió en un profundo partidario de un proceso de paz negociado. Pero a principios de 1975, un año antes del viaje de Salamé a los Estados Unidos, Israel había requerido y recibido la promesa del secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, de que Estados Unidos no dialogaría con la OLP. Cuando Jimmy Carter asumió la presidencia en 1976, también asumió aquellas promesas. No negociaremos con la OLP. No reconoceremos a la OLP. Pero Carter, a través de la CIA,
intensificó secretamente los contactos con Salamé y la OLP. Me ha sorprendido gratamente constatar la eficiencia y profesionalidad de la CIA y los demás servicios de inteligencia. Entre otras cosas, porque cuando necesito rápidamente una información, siempre dispongo de ella. Carter pidió también a Landrum Bolin, pastor cuáquero y amigo de Salamé, que abriera otra línea de comunicación con Arafat. El presidente Carter me pidió que llevara varios mensajes a Arafat en los que se le planteaban ciertas preguntas. Viajé varias veces a Beirut para hablar con él y siempre traté de que dijera aquello que pudiera dar inicio a las conversaciones. Estados Unidos hacía un doble juego. Cuando el embajador estadounidense Andrew Young se reunió informalmente con el observador de la OLP en la ONU, Israel protestó y Carter destituyó a Young. Pero al mismo tiempo, siguió cultivando sus propios contactos con Arafat, unas veces a través de Salamé y otras a través de Bolin, a quien se ordenó que entregara discretamente sus informes a la esposa del presidente. Yo iba a la Casa Blanca, se lo daba a la señora Carter y ella se lo daba al presidente. A los pocos días me entregaban una fotocopia de mi informe con sus notas escritas a mano. Así es como nos comunicábamos. Pero los contactos secretos con la OLP servían únicamente para proteger los intereses norteamericanos. Los ataques guerrilleros contra Israel continuaron. Israel se negaba a reconocer a la OLP y descartó totalmente hablar con el diablo. Había que matarlo. Enero de 1979. Dos buceadores se sumergen desde una embarcación israelí ante la costa libanesa. Nadan hasta una playa desierta con material pesado. En la madrugada del día 22, un Volkswagen amarillo es aparcado cerca del apartamento de Salamé. Ese mismo día, a las 4 menos cuarto de la tarde, Ali Hassan Salamé se despide de su mujer e hijo antes de ir a la fiesta de cumpleaños de su sobrina Dima. De camino, pasará junto a aquel coche aparcado. Yo estaba vistiendo a mi hija, arreglándola para su fiesta de cumpleaños. Él iba a venir. Estábamos preparándolo. Había hasta una cámara de cine. Y entonces oí una explosión. Pensé que desde el otro lado de la ciudad estaban bombardeando nuestro lado y salí al balcón. Alguien me dijo que había humo en la calle. Me asomé a la ventana y vi correr a mi hijo y a mi guardaespaldas. Puse la radio y oí que lo habían matado. Tenía media cara destrozada. Una ambulancia trasladó a Ali Hassan Salamé al Hospital Universitario Americano de Beirut. Siempre pensé que era inmortal. Nunca pensé que pudiera ocurrirle algo a mi hermano, precisamente a él, al gran Abu Hassan. Ali Hassan Salamé, el príncipe rojo, murió en el quirófano a las 16:03 del 22 de enero de 1979. Su asesinato fue noticia de primera plana en el mundo árabe. Un cortejo fúnebre de 250.000 personas acompañó el féretro de Salamé. Abu Hassan fue enterrado por su guardia personal. Yasir Arafat asistió a la ceremonia y permaneció junto al hijo mayor de Salamé, Hassan, que sostuvo en sus manos el arma que perteneciera a su padre. Arafat se mostró muy afligido por la muerte de su hermano de armas. Recuerdo que se quedó verdaderamente conmocionado cuando supo lo que le había ocurrido a mi hermano. Me contaron que dijo: he perdido a mi brazo derecho. Colgó el retrato de Salamé junto a la mesa de su despacho en Beirut. Consideraba a Salamé como el heredero de su corona. Acusó a los Estados Unidos y a Brzezinski, asesor de seguridad de Carter,
de haber dado a Israel luz verde para el asesinato. Brzezinski me llamó tras el exabrupto de Arafat y me dijo: Landrum, quiero que vayas allí y consigas que Arafat desmienta tal declaración. Sabe que no es verdad. Sabe perfectamente que teníamos razones para querer a ese hombre vivo. No habríamos aprobado su asesinato. Es absurdo. Un hombre de la CIA me dijo: hemos perdido a un buen amigo en Beirut. Mucha gente dentro de la CIA y también personas del gobierno de los Estados Unidos pensaron que los israelíes habían matado a Salamé porque lo consideraban una amenaza para sus propias relaciones con los americanos. Les preocupaba que, mediante aquellas relaciones, los americanos llegaran a convencerse de la necesidad de apoyar algún aspecto de la causa palestina. Yo creo que vieron los contactos con Salamé como una amenaza para sus propios fines y objetivos, y creo que por eso lo mataron. No me cabe la menor duda. En 1982, Israel invadió Líbano. Su propósito era acabar con la OLP y proteger al Estado judío de los constantes ataques desde el norte. Los israelíes invadieron Líbano y expulsaron a los palestinos. Irónicamente, los palestinos habían sido los garantes de la seguridad norteamericana en Líbano, así que todo aquello se perdió. La colaboración entre Estados Unidos y los palestinos llegó a su fin. Pasarían 10 años antes de que la CIA y la OLP reanudaran sus contactos secretos. Arafat, obligado a abandonar Beirut, había recibido garantías del secretario de Estado, Shultz, de que Estados Unidos defendería los campos de refugiados palestinos. Pero la superpotencia no movió un dedo cuando la milicia cristiana libanesa, aliada de Israel, asesinó a hombres, mujeres y niños en Sabra y Shatila. No me siento responsable de aquellas masacres. Las efectuó un grupo libanés al que los israelíes permitieron el acceso a los campos de Sabra y Shatila. Teníamos un acuerdo. Los israelíes nos habían dado su palabra de que impedirían que ocurriera algo así, y no lo hicieron. Por eso yo fui muy crítico con Israel en aquel asunto. Hasta entonces los estadounidenses habían sido considerados neutrales. No éramos identificados con ningún bando de la guerra civil. Pero pronto nos implicamos. Empezamos a atacar aldeas chiitas desde el acorazado en New Jersey. Aquello fue considerado por los chiíes como un acto hostil. Poco después llegaron las represalias. Mientras Estados Unidos pactaba con el diablo, el terrorismo de la OLP podía ser controlado. Pero cuando la OLP fue expulsada y se consideró que los americanos tomaban parte en el conflicto, el extremismo musulmán se hizo más fuerte. En abril de 1983, un camión cargado con 1 tonelada de explosivos fue detonado ante la Embajada de Estados Unidos en Beirut. 66 personas resultaron muertas, entre ellas el agente de la CIA, Robert Ames. Fue una desgracia. Y creo que entonces fuimos conscientes de las dimensiones que iba a alcanzar aquella ola de terrorismo. La eminencia gris. Oficiales de la CIA del Departamento del Medio Oeste visitan el cementerio militar de Arlington. En silencio, se aproximan a una de las tumbas. A los ojos de la CIA, el malogrado Robert Ames es el auténtico héroe de los nuevos acuerdos de paz. Los contactos secretos que él y Salamé propiciaron allanaron el camino hacia el proceso de paz.
El mismo día que los agentes le rendían sus últimos respetos, se firma en la explanada exterior de la Casa Blanca el acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Era un momento muy importante. Era algo por lo que nuestro gobierno había estado trabajando durante mucho tiempo. En 1994, Arafat llega triunfal a Gaza. Su larga caravana es protegida por la creación de Ali Hassan Salamé, la Fuerza 17. En uno de los vehículos viaja un hombre muy corpulento y profundamente serio. 5 años antes fue obligado a abandonar Palestina, deportado como terrorista tras 17 años en prisión. Pero ahora es nombrado jefe del Servicio de Seguridad Preventiva de Cisjordania. Debéis saber que yo soy un luchador de la libertad. He luchado contra los israelíes durante los últimos 27 años. Rajub es muy distinto del Príncipe Rojo. Es una eminencia gris que no muestra interés alguno por la palabrería y la frivolidad. Estados Unidos descubrirá pronto sus cualidades. El antes terrorista Jibril Rajub es llamado a convertirse en el Ali Hassan Salamé de los 90. George Shultz había reconocido que la ausencia de comunicación entre Estados Unidos y los líderes palestinos era un perjuicio y un obstáculo para cualquier avance. Y allí estaba la llave para abrir la cerradura. El acuerdo de paz implicaba que el servicio de seguridad de Rajub debía colaborar con Israel y Estados Unidos en la lucha contra los enemigos de la paz, principalmente los militantes de la organización islámica Hamas. Rajub estaba entre la espada y la pared. Debía al mismo tiempo combatir y proteger a su propio pueblo, pero los que veían el acuerdo como una traición lo desafiaron. Decenas de jóvenes palestinos se autoinmolaron en autobuses israelíes repletos de gente. Colonos judíos armados atacaron a civiles palestinos. La creciente violencia era una amenaza para la paz. Por eso la CIA asumió, una vez más, un papel importante, según afirma el negociador jefe de Estados Unidos, Dennis Ross. Tras 4 bombas en 9 días, temimos que no llegara a iniciarse el proceso de paz. Así que solicitamos a Arafat el compromiso de que haría todo lo posible para llevarlo a cabo. A cambio, nosotros le proporcionaríamos la ayuda necesaria, y de ahí la implicación de la CIA, cuyo único objetivo era la seguridad. El presidente Bill Clinton dio instrucciones secretas de que la CIA dotara a Rajub y su servicio de seguridad con decenas de millones de dólares. Por efectivos que sean los servicios de seguridad israelíes, hacen falta agentes de seguridad palestinos para acceder a la comunidad palestina, para lograr un verdadero control sobre el terrorismo. Los hombres de Rajub recibieron de la CIA formación en la lucha antiterrorista y en técnicas de interrogatorio. El asesoramiento y la preparación tuvieron el efecto deseado. Las fuerzas de seguridad de Rajub golpeaban duramente objetivos que tanto la CIA como Israel les señalaban. La organización Hamas iba a ser destruida. Arrestaron a todos sus líderes. Reemplazaron a la mayoría de los imanes de las mezquitas. Es decir, hubo por primera vez, y en realidad única vez, un esfuerzo sistemático por acabar no solo con Hamas como organización, sino también con su infraestructura. Decenas de activistas de Hamas resultaron muertos y cientos encarcelados sin juicio. Las leyes de guerra y el respeto a los derechos humanos dejaron de aplicarse en la lucha contra el terrorismo.
El mundo real es el mundo real. Hay que introducirse en él e indagar y efectuar interrogatorios, lo cual no deja lugar para los estándares garantistas occidentales. Tenemos muchos nobles propósitos, pero si esos nobles propósitos dejan a una sociedad democrática o a cualquier sociedad totalmente vulnerable a actos de violencia y terrorismo, se está privando a gente inocente de sus derechos para proteger unos teóricos derechos de los culpables. Sencillamente, los presuntos terroristas no tienen derechos legales. Rajub y la autoridad palestina, amparada por Estados Unidos, violaron sistemáticamente los derechos humanos. La tortura se convirtió en política habitual en las cárceles palestinas. Todos los prisioneros arrestados por la autoridad palestina eran torturados. Luché por asegurar la estabilidad y seguridad, con el fin de avanzar en el proceso de reconciliación entre nosotros y los israelíes. Rajub fue acusado por su propia gente de ser una marioneta de Estados Unidos e Israel. Sus acusadores no tuvieron en cuenta que a la edad de 15 años había lanzado un cóctel molotov contra una patrulla de ocupación israelí, por lo que pasó 17 años en prisión. Yo, que he sufrido, no causaré sufrimiento a mi pueblo. Pero si hay alguien que actúa en contra de la ley, debe ser castigado según la ley. Agentes de la CIA participan habitualmente en los interrogatorios que la policía de Rajub realiza a sus oponentes políticos. Los interrogadores palestinos fueron adiestrados en Estados Unidos. Recibieron aquí una preparación muy completa. Parte de aquella formación, para serle sincero, trataba de cómo hacer y de cómo no hacer un interrogatorio. Pero los Estados Unidos miraban hacia otro lado ante los abusos contra la oposición palestina. Según Ross, Israel dictaba la política estadounidense respecto a Arafat y Rajub. Echando la vista atrás, creo que cometimos un error. Seguimos la línea que marcaba Israel más de lo que debimos. Isaac Rabin nos decía, no le presionen en cuanto a los derechos humanos, dejen que se ocupe de la seguridad. Se antepuso la seguridad a los derechos humanos. Los torturadores podían atormentar a sus víctimas sin traba alguna, mientras agentes estadounidenses se movían sin restricciones por las prisiones palestinas. Empezamos de cero. Trataron de ayudarnos para que tuviéramos un servicio de seguridad profesional. En todo momento, la CIA ha intentado provocar una guerra civil en las calles de Palestina, promoviendo que ciertos palestinos ataquen a su pueblo, entrenando a palestinos para que actúen contra organizaciones palestinas que tratan de lograr la independencia y la libertad para los palestinos. Rantisi defendía los ataques suicidas. Poco después de esta entrevista, Rantisi fue asesinado en el ataque de un helicóptero israelí. Rajub fue elogiado en Israel y Estados Unidos por su mano dura con Hamás. Se evitaron cientos de atentados suicidas entre 1997 y 1999. Rajub fue invitado a viajar a los Estados Unidos por el director de la CIA, George Tenet. El que fuera presidiario y terrorista era recibido y agasajado por la CIA, como lo fue Ali Hassan Salamé en los años 70. Creo que mantuvieron una buena relación. George Tenet tiene una gran facilidad para conectar con las personas. Tiene lo que llamamos don de gentes, y creo que sintonizó totalmente con Rajub. Se estableció un vínculo personal.
Me reuní muchas veces con Tenet. Teníamos una relación idílica y, como he dicho, los americanos trataban de impulsar, estaban decididos a impulsar todo el proceso hacia un acuerdo. El gobierno de Estados Unidos creó un clima de gran confianza en las relaciones con Rayub. La CIA se fue implicando cada vez más. El alcance real de aquella misión nunca se ha hecho público. Un taxista de Belén nos desvela los parámetros de los programas secretos de entrenamiento de la CIA. Walid Zaguare perteneció a la unidad de élite de Arafat y describe cómo él y otros futuros terroristas recibieron adiestramiento avanzado en el manejo de armas por parte de la Delta Force estadounidense. Imagínese, salir de Palestina para hacer un curso en Estados Unidos. Los americanos son muy famosos, salen en las películas, en todas partes. Al menos 40 palestinos fueron invitados a complejos de la CIA en Virginia. Zaguare llevó su cámara de bolsillo y unas cuantas libretas al curso de alto secreto. Algo que nos pareció extraño fue que se nos pidió que no dijéramos que éramos palestinos. Es lo primero que nos dijeron. Debíamos decir que éramos un equipo jordano de baloncesto. Nos llevaron a un hotel llamado Holiday Inn. Allí pasamos 3 o 4 días. Después nos llevaron en autobús hasta un helicóptero. No veíamos el exterior, ni desde el autobús ni desde el helicóptero. El helicóptero nos llevó al campo donde íbamos a permanecer. En la entrada había una imagen de Bin Laden, tan grande como la ventana, de 1 metro cuadrado aproximadamente. También había una imagen más pequeña de una bolsa con $1 millón. La recompensa por información sobre Bin Laden. Nos pareció extraño. Nos preguntamos si nos habrían llevado allí para ayudarles a buscar a Bin Laden. El campo estaba muy vigilado. Nadie podía salir. Nos dijeron que debíamos olvidar todo lo aprendido en Palestina. Ahora vais a aprender métodos ideados por americanos y lo haréis bajo mando americano. Hacíamos prácticas diarias de tiro. Cada día nos daban una caja de munición. Cargábamos las armas tan a menudo que nos dolían los dedos. No debíamos disparar 2 veces. Un disparo debía bastar. El objetivo no debía precisar 2 tiros. Solo debíamos apuntar a la cabeza. Disparé 5 tiros en un mismo punto. Un solo orificio en aquella cabeza. 5 balas por el mismo orificio. Estos soldados de élite procedentes de Belén fueron invitados a una serie de fiestas y cócteles con mandos de la CIA. Y Zaguare pudo fotografiar a los instructores de la CIA junto a los reclutas árabes. Estaban dispuestos a darnos lo que quisiéramos a cambio de servicios, información o por matar a alguien que ellos consideraran terrorista. Se dio a los palestinos la oportunidad de mezclarse con los turistas, tomar imágenes de vídeo, visitar la Casa Blanca y fotografiarse en las escaleras del Congreso. Los soldados palestinos se movieron libremente junto al mismo corazón de la superpotencia. A nadie se le ocurrió que pudieran ser peligrosos terroristas. Pero la verdad se iba a desvelar muy pronto.
El adiestramiento americano de las despiadadas fuerzas de seguridad palestinas provocó un recrudecimiento de la violencia. Jibril Rajoub y su poderoso aparato de seguridad eran vistos como enemigos de su propio pueblo. Estudiantes palestinos se enfrentaron a la policía palestina. Finalmente, Rajoub vio cuál era la base del problema. La represión sin un contenido político nunca dará resultado. Sin dar esperanzas a la gente, sin llevarla hacia un acuerdo político, la seguridad nunca se conseguirá. Hoy día, los jefes negociadores estadounidenses son autocríticos. Ross lamenta que la superpotencia no centrara sus esfuerzos en construir unas instituciones palestinas democráticas. En lugar de eso, Estados Unidos dio a Arafat vía libre en su intento dictatorial de eliminar toda oposición. Debimos trabajar para impulsar la creación de verdaderos juzgados, de una verdadera legislación, para que hubiera transparencia, responsabilidad. Son cosas que debimos hacer y no hicimos. Ese fue nuestro error. El mandato presidencial de Clinton llegaba a su fin. En el verano de 2000 se celebró en Camp David una reunión crucial. Se rompieron las negociaciones. Aquella ruptura significaba el fin del proceso de paz. En aquel momento de gran tensión política, el futuro primer ministro israelí, Ariel Sharon, visitó el monte del templo, el sagrado Haram al-Sharif de los musulmanes. Advertí, un día antes de su visita, que si el señor Sharon visitaba Al-Aqsa, no habría más cooperación entre los servicios de seguridad israelíes y palestinos, y que aquello provocaría un auténtico terremoto que hundiría a toda la región en un círculo vicioso. Estalló la intifada de Al-Aqsa. El nuevo presidente norteamericano George Bush culpó a Arafat porque, según afirmó, no detuvo a los terroristas. Pero Arafat y Rajoub tendrían una nueva e inesperada oportunidad a raíz del atentado terrorista en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Tan solo 5 días después del atentado, el jefe de la CIA en Tel Aviv acudió a Jibril Rajoub con una oferta. Jeff O'Connor le dijo que el presidente Bush quería una colaboración estrecha en la lucha contra el terrorismo. Le fueron ofrecidas compensaciones económicas y materiales, y Rajoub accedió enseguida a convertirse para los estadounidenses en el cazaterroristas árabe número 1. Era para él y para Arafat la oportunidad de ganarse la confianza del nuevo presidente. Pero Ariel Sharon consideró esta nueva colaboración entre Estados Unidos y los palestinos como una amenaza. En abril de 2002 ordenó que el ejército israelí atacara el cuartel general de Rajoub en Ramallah. Oficialmente adujo que Rajoub encubría a terroristas islámicos. Intenté recurrir a la gente de la CIA, pero me dieron a entender que no podían convencer a los israelíes de que detuvieran el ataque y la destrucción del cuartel general. El archivo secreto del Servicio de Seguridad sobre grupos terroristas palestinos fue destruido. Su información sobre sospechosos de terrorismo, laboriosamente recogida, quedó convertida en cenizas. Fue una pena, un trabajo desperdiciado, algo contraproducente. Sharon tenía varias razones para querer eliminar al jefe de seguridad palestino. Un aparato de seguridad palestino eficaz y obediente era de gran importancia para Washington, pero también para la infiltración en otros movimientos del mundo árabe.
Rajub era susceptible de convertirse en un peligroso competidor por los favores de los americanos, como antes lo fuera Ali Hassan Salamé, razón por la cual los israelíes lo asesinaron. De la noche a la mañana, Rajub lo perdió todo. El niño mimado de los americanos vio desmoronarse su sueño. La CIA se mostraba disconforme. Creo que George Tenet estaba muy molesto por aquello. La CIA trabajó mucho en el adiestramiento, en establecer relaciones con personas clave que colaboraran con nosotros, facilitándonos información para impedir atentados terroristas. Hacían lo que se esperaba de ellos. Entonces Sharon irrumpió y destruyó toda la infraestructura, en gran parte por su animadversión hacia Arafat, de modo que todo aquel trabajo fue destruido. Los soldados de élite entrenados por Estados Unidos volvieron iracundos sus armas contra los israelíes y desertaron para unirse a los grupos extremistas, para cuya represión habían sido preparados. Uno de ellos murió mientras fabricaba una bomba para los terroristas mártires de Al-Aqsa. Otros resultaron muertos o expulsados de Israel. Estados Unidos había formado a terroristas. No formábamos a terroristas, formábamos a personas que iban a enfrentarse a terroristas. Resultó que algunos de ellos se unieron a la brigada de los mártires de Al-Aqsa. Pero sí, puede decirse que aumentó la inseguridad, no la seguridad. La CIA, bajo el mandato del presidente Clinton, ahondó durante años en sus relaciones con el jefe de la seguridad palestina, Jibril Rajub. Pero el nuevo presidente Bush permitió a Israel crucificar a los aliados palestinos de Estados Unidos. Por ese motivo, ahora Rajub reniega de su anterior alianza. No creo que la administración estadounidense esté adoptando una posición justa y honesta en este conflicto. Creo que están apoyando y protegiendo la peor clase de terrorismo, la ocupación israelí. Tenemos que asumir los errores que cometimos. Si no lo reconocemos, ¿cómo vamos a aprender de ellos? ¿Cómo vamos a forjar un futuro diferente si no hemos entendido lo que fue mal en el pasado? Cuatro décadas después de los primeros contactos secretos entre Salamé y Ames, la lucha antiterrorista ha desplazado al diálogo. En lugar de pactar con el diablo, la administración estadounidense cree que ahora puede matarlo. No se puede combatir el terrorismo desde la perspectiva de matémoslos y se acabó. No ocurre así. Surgen nuevos militantes, como ocurre con Al-Qaeda, con Hamas y con la Yihad Islámica Palestina. Se crean nuevas deudas de sangre. Tras la muerte de Yasir Arafat, Estados Unidos prometió al Servicio de Seguridad palestino millones de dólares para la guerra contra los extremistas musulmanes. Se espera del nuevo presidente palestino que lleve adelante lo que Arafat y Rajub iniciaron: un intento de desarmar a los militantes islamistas. Los agentes palestinos y americanos sobre el terreno están de acuerdo. No habrá una paz estable hasta que ambas partes vuelvan, una vez más, a pactar con el diablo. Lo cierto es que te acostumbras a pactar con el diablo. Porque si no lo haces, no sabes absolutamente nada de lo que el diablo piensa.
La doble vida en asuntos diplomáticos y políticos deja pocos resquicios para el aprecio hacia los que se dedican a la función pública, sobre todo cuando ha sido urdida en el engaño y en la traición a su propio pueblo. Gentes confiadas en unos dirigentes que durante décadas aseguraban defender su causa, la causa palestina, que medio siglo después sigue pendiente. La próxima semana, Mundo.hoy se acercará a los procesos judiciales contra algunas celebridades como el de Michael Jackson, el de O.J. Simpson o la estrella de la NBA, Kobe Bryant, entre otros. A su alrededor, cadenas de televisión y medios de comunicación instalan sus negocios sensacionalistas. Convierten las puertas de los juzgados en escenarios de masas donde acalorados espectadores aplauden o insultan a los famosos. Un negocio sin escrúpulos que condena o absuelve a los personajes que les sirven de noticia. Hoy les damos las gracias por habernos acompañado a conocer algunos aspectos de la compleja colaboración que durante más de 30 años han mantenido en secreto la CIA y la OLP. Hasta dentro de 7 días, que la semana les proporcione un rejuvenecedor tono vital que les impulse a poner en marcha nuevos proyectos. Hasta el domingo que viene. Agur.